Imagina esto, un amanecer tranquilo en el Pacífico, el sol reflejándose en el agua, marineros desayunando sin prisa, algunos aún medio dormidos. Todo parecía normal, pero a lo lejos ya venía un rugido en el cielo. Un rugido que en cuestión de minutos lo cambiaría todo. ¿Qué sentirías si en un instante tu mundo se convirtiera en fuego, acero y cuerpos flotando en el mar? Hoy escucharás lo que pasó en Pearl Harbor, no como lo cuentan los libros de historia, sino como lo vivieron quienes estuvieron ahí. Hombres que vieron su paraíso convertirse en un infierno de humo y sangre. Hola, dormilones y amantes del caos histórico. Bienvenidos a Guerras Sangrientas para Dormir, donde la historia es tan intensa que hasta tus sentidos se dormirán. Antes de sumergirte entre sangre y batallas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos. Si llegas al final todavía despierto y respirando, comenta: sobreviví al reto. Cuéntanos desde dónde nos escribes y qué hora es para ti. Y así sabremos qué valiente soldado habría sobrevivido al catastrófico y brutal ataque japonés. Ahora prepárate, acomódate y que tengas unos dulces y sangrientos sueños. Advertencia: lo que vas a escuchar está basado en hechos reales. El 7 de diciembre de 1941 amaneció como cualquier domingo en Hawái. Yo estaba en Pearl Harbor, medio adormecido después de la rutina de la semana. El aire tenía ese olor salado del Pacífico, mezclado con el humo suave de los cigarrillos y el café que se colaba desde las cocinas de los barcos. Nadie sospechaba nada. Para nosotros era un día tranquilo, casi festivo. Algunos compañeros jugaban cartas en cubierta. Otros limpiaban sus armas sin prisa. Había risas, chistes, y esa sensación de que la vida de marinero, aunque dura, tenía su propio ritmo. No imaginábamos que, en ese mismo instante, a cientos de kilómetros, una flota japonesa avanzaba en silencio como un depredador que acecha a su presa. El sol aún no había alcanzado su fuerza, y el puerto parecía dormido. El agua estaba tranquila, reflejando los cascos de gigantes de acero. El Arizona, el Oklahoma, el West Virginia. Eran colosos que nos daban seguridad, o al menos eso creíamos. Recuerdo que en ese amanecer había una calma inquietante. El silencio era demasiado perfecto. Nadie escuchó los motores enemigos acercándose. Nadie imaginó que el cielo, en cuestión de minutos, se llenaría de fuego. Yo me encontraba cerca del Arizona, charlando con un compañero, cuando vi algo extraño en el horizonte. Un rugido metálico empezó a crecer, primero como un zumbido lejano y luego como un trueno imparable. Levanté la vista, y allí estaban, aviones negros, con insignias rojas, descendiendo como buitres sobre nuestras cabezas. En ese instante, supe que el infierno acababa de despertar. El zumbido creció hasta hacerse insoportable. Levanté la vista y lo que vi me heló la sangre. Decenas de aviones enemigos descendiendo en formación, el sol reflejándose en sus alas metálicas. Por un instante, el cielo azul de Hawái se convirtió en un enjambre oscuro que tapaba la mañana. Los primeros silbidos se escucharon antes de la explosión. Una bomba cayó cerca del Oklahoma y el estruendo sacudió el puerto entero. La tierra tembló bajo mis pies, como si la isla misma quisiera partirse en dos. Al instante,
gritos desesperados comenzaron a mezclarse con el rugido de motores. Los japoneses no tuvieron piedad. Sus aviones bajaban en picada, lanzando torpedos que cortaban el agua como cuchillas. Vi uno impactar en el costado del West Virginia y, en un abrir y cerrar de ojos, una columna de agua, fuego y metal se levantó hacia el cielo. Los hombres que estaban en cubierta volaron por los aires como muñecos de trapo. El aire se llenó de humo negro, denso, que quemaba los ojos y raspaba la garganta. Un compañero mío, Miller, intentó correr hacia un cañón antiaéreo, pero apenas dio unos pasos cuando otra bomba explotó cerca. El cuerpo de Miller cayó hecho pedazos, y solo pude escuchar el eco seco de su grito, ahogado por la metralla. El Arizona recibió un golpe mortal. Vi con mis propios ojos cómo una bomba atravesó su cubierta y, segundos después, una explosión titánica lo partió en dos. Una bola de fuego iluminó todo el puerto y el cielo se volvió rojo. La onda expansiva me lanzó al suelo y el calor fue tan intenso que pensé que mi piel se derretía. Los marineros que no murieron en la explosión ardían vivos, corriendo envueltos en llamas, gritando con voces que ya no eran humanas. Algunos se arrojaban al agua, creyendo encontrar alivio. Pero el mar también estaba en llamas, cubierto de aceite ardiente que se pegaba a la piel como una maldición. El olor, nunca olvidaré ese olor. Carne quemada, pólvora, metal retorcido. Era el perfume del infierno. Tratamos de responder al ataque, pero fue inútil. Los cañones tardaban en cargar. Los artilleros caían antes de disparar. Los aviones japoneses volaban bajo, tan cerca que podía ver el rostro de los pilotos, fríos, concentrados, como si estuvieran cazando presas indefensas. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo era una eternidad de ruido, sangre y fuego. Y en mi mente, un pensamiento se repetía como un martillo. Estamos muriendo como ratas en una trampa. El rugido de las explosiones seguía sacudiendo el puerto, pero nada me heló tanto como lo que vi en el Oklahoma. Aquel gigante de acero comenzó a inclinarse lentamente, como un animal herido que no logra mantenerse en pie. Los torpedos lo habían golpeado uno tras otro, arrancando trozos de su costado hasta dejarlo abierto como una herida sangrante. Vi a marineros corriendo por cubierta, algunos intentando saltar al agua, otros tratando de trepar desesperados hacia los mástiles que ya estaban casi en vertical. Y entonces, el barco se volteó. El Oklahoma se dio la vuelta como si fuera un juguete, y más de 400 hombres quedaron atrapados en su interior. Desde la distancia, se escuchaban golpes sordos que venían del casco. Eran los marineros encerrados, martillando con todo lo que tenían, buscando una salida en el hierro que se convertía en su ataúd. Yo mismo escuché esos golpes. Cada uno era como un puñetazo directo al pecho, porque sabíamos que no podíamos hacer nada. El humo espeso, las llamas, las bombas cayendo. Era imposible acercarse. Los golpes siguieron, rítmicos, desesperados, hasta que poco a poco fueron apagándose. El silencio que quedó fue aún más cruel que el ruido de la batalla. Alrededor del barco, el agua era un mar de muerte. Cuerpos flotaban con los ojos abiertos, la piel ennegrecida por el aceite ardiente. Otros nadaban intentando escapar del fuego, pero la superficie estaba cubierta de llamas. El mar mismo parecía un demonio que devoraba a los vivos. El aire estaba tan cargado de humo y cenizas que apenas podía respirar. Tosía hasta sentir que me desgarraba la garganta. A mi lado, un compañero llamado Harris intentaba ayudar a un herido, pero un fragmento de metralla le atravesó la espalda. Cayó frente a mí, con los ojos muy abiertos, como si no entendiera lo que había pasado. Yo quería correr, quería escapar, pero no había a dónde ir. El puerto entero estaba bajo ataque. El cielo seguía rugiendo con los motores japoneses, y cada sombra que cruzaba sobre nosotros era otra muerte que se acercaba. En ese momento entendí algo terrible. No estábamos en una batalla. Éramos simples blancos en un cementerio de hierro y fuego. Pensamos que lo peor había pasado, pero
Apenas estábamos en el comienzo del infierno. Cuando el humo del primer ataque aún cubría el puerto, el rugido volvió a escucharse desde el cielo. Eran más aviones, otra oleada japonesa lista para rematar lo que quedaba en pie. Yo corrí hacia un grupo de hombres que intentaban armar una batería antiaérea improvisada. Teníamos poco entrenamiento, casi nada de organización, pero disparamos al cielo con lo que podíamos. Las balas parecían perderse entre las nubes mientras los enemigos descendían con precisión quirúrgica. Las bombas empezaron a caer sobre los astilleros y los muelles. Las instalaciones ardieron de inmediato, y los talleres, repletos de combustible y municiones, explotaron como volcanes. El suelo temblaba bajo mis botas y las ondas expansivas me lanzaban contra cualquier cosa que tuviera cerca. Los hospitales improvisados eran aún más desgarradores. Vi cómo transformaban un almacén en sala de emergencias. Colchones tirados en el suelo, cuerpos ensangrentados alineados como si fueran sacos de carne. Los médicos y enfermeras trabajaban a contrarreloj, pero la cantidad de heridos era inhumana. Piernas destrozadas, rostros quemados, hombres gritando sin brazos, otros suplicando por agua que no llegaba. Un soldado joven, tal vez de 18 años, me tomó del brazo. Le faltaba la mitad de la pierna. Sus ojos estaban vidriosos, pero aún consciente. Me dijo con voz temblorosa: ¿volveré a casa? No supe qué responder. Lo último que vi de él fue cuando lo arrastraron al improvisado quirófano, dejando tras de sí un rastro de sangre sobre el suelo. Mientras tanto, el cielo era un espectáculo de destrucción. Las explosiones iluminaban el humo, como si fuera un fuego artificial macabro. Los japoneses disparaban incluso contra los que intentaban escapar en pequeños botes. El agua se teñía de rojo, y los gritos se perdían bajo el rugido de los motores. Vi a un piloto japonés pasar tan bajo que pude ver sus ojos. No había odio en ellos, ni compasión. Solo frialdad, como la de un verdugo que cumple su sentencia. Yo seguía disparando, aunque sabía que nuestras armas eran insignificantes frente a aquel enjambre. Cada vez que recargaba, mis manos temblaban más, no sé si por el miedo o por el humo que me quemaba los pulmones. La segunda oleada fue más cruel que la primera, porque ya no había sorpresa. Ellos sabían que éramos débiles, y nosotros sabíamos que estábamos perdidos. La segunda oleada había dejado Pearl Harbor convertido en un cementerio flotante. Pero el horror no terminaba ahí. El agua, que siempre había sido nuestro refugio, se había convertido en una trampa mortal. El Arizona seguía ardiendo, convertido en una antorcha gigantesca. Sus compartimientos eran hornos, y dentro de ellos, hombres vivos gritaban mientras el fuego devoraba el acero. Los que alcanzaban a salir eran sombras envueltas en llamas, corriendo a ciegas hasta que sus cuerpos ya no podían más. Algunos se lanzaban al agua en un último intento de escapar. Pero el mar no ofrecía salvación. El aceite de los barcos destruidos se había derramado en la superficie. Cuando las bombas incendiarias lo alcanzaron, todo el puerto se convirtió en un río de fuego. Los hombres que caían desde cubierta eran tragados por llamas líquidas que se pegaban a la piel, que ardían incluso dentro del agua. Vi a uno nadar desesperado, golpeando la superficie con los brazos en llamas, mientras su rostro se derretía como cera bajo el sol. Intentamos ayudar. Algunos lanzaban cuerdas desde los muelles. Otros extendían brazos para rescatar a los que se debatían en la orilla. Pero por cada hombre que lográbamos sacar, 3 desaparecían bajo el humo espeso o eran alcanzados por nuevas explosiones. El sonido era insoportable. Eran gritos humanos mezclados con el rugido de motores, con explosiones que hacían vibrar los huesos. Y, entre todo ese caos, se escuchaba un eco más terrible. El de los cuerpos golpeando contra el casco de los barcos, arrastrados por la corriente, como si el mar nos recordara la magnitud de la masacre. Yo mismo tuve que arrastrar a un compañero medio inconsciente hasta un muelle. Su piel estaba tan quemada que se pegaba a mis manos. Apenas respiraba, y cuando lo dejé en el suelo, su mirada ya estaba perdida en otro mundo. Cada inhalación de humo era como tragar fuego.
Tosía hasta sentir que iba a escupir mis pulmones. Y aún así no podía detenerme. Algo dentro de mí repetía que debía seguir vivo, aunque todo alrededor estuviera muriendo. Miré hacia el horizonte y vi columnas de humo negro que se levantaban hacia el cielo como dedos gigantes señalando al infierno. Y en ese instante lo entendí. Pearl Harbor ya no era un puerto. Era una tumba abierta, y nosotros estábamos atrapados en ella. Logré arrastrarme hasta tierra firme. Creí que ahí estaría a salvo, pero lo que encontré era otro círculo del infierno. Los hangares y almacenes se habían transformado en hospitales improvisados. Colchones, camillas y hasta pedazos de madera servían para acostar a los heridos. La sangre cubría el suelo como si fuera pintura fresca. El olor era insoportable. Una mezcla de pólvora, humo, carne chamuscada y sudor. Vi cuerpos apilados, unos vivos, otros muertos. Era imposible distinguirlos a simple vista. Todos estaban cubiertos de hollín, vendajes improvisados y heridas abiertas. Un joven lloraba con los ojos vendados, sin saber que ya no tenía piernas. Otro pedía agua con la voz débil, pero en su garganta había tanta sangre que apenas podía pronunciar las palabras. Las enfermeras trabajaban con una calma desesperada, como si sus manos no pudieran ir tan rápido como exigía la muerte. Cortaban uniformes, aplicaban torniquetes, cosían carne viva sin anestesia. Los gritos eran tan fuertes que parecían competir con el estruendo de las bombas afuera. Recuerdo a un médico, el rostro cubierto de sudor, gritando órdenes mientras sus manos temblaban de cansancio. A su lado, un hombre ardido de pies a cabeza suplicaba que lo mataran. Sus ojos blancos y sin párpados me perseguirán hasta el final de mis días. De repente, una explosión sacudió el edificio. Una ventana estalló en 1000 pedazos y el humo se coló por cada rincón. Los heridos comenzaron a gritar aún más fuerte, algunos arrastrándose por el suelo, como si buscaran escapar del infierno en el que ya estaban atrapados. Yo me quedé paralizado. La escena no era un hospital, era un matadero. Y lo más cruel de todo era que sabíamos que apenas era el comienzo. Mientras escuchaba los alaridos, un pensamiento frío atravesó mi mente. Si la muerte no me alcanzaba afuera, me alcanzaría aquí, rodeado de los fantasmas de Pearl Harbor. Creí haber visto lo peor, pero el horror no terminaba. Desde tierra, mientras el humo lo cubría todo, aún podía escuchar los sonidos que venían de los barcos dañados. Eran golpes. Golpes sordos, metálicos, que resonaban desde dentro de los cascos hundidos. Eran los hombres atrapados. Dentro del West Virginia y del Oklahoma, marineros seguían vivos, golpeando con llaves inglesas, con cascos, con las manos desnudas contra las paredes de acero. Pedían auxilio con cada martillazo, como si sus corazones latieran dentro del metal. Me acerqué lo más que pude al casco del Oklahoma y escuché voces apagadas, gritos ahogados que parecían venir desde el fondo de una tumba. Aquí estamos, decían, una y otra vez, cada vez más débiles. Algunos equipos intentaban cortar las planchas de acero para sacarlos, pero el tiempo era enemigo. El fuego seguía cayendo desde el cielo, y el agua subía rápido dentro de los compartimientos. Imaginé a esos hombres tragando agua negra, viendo cómo la luz desaparecía mientras golpeaban hasta que sus puños sangraban. La impotencia era insoportable, saber que estaban a unos metros vivos y que nada podía hacerse. El ruido de los martillazos comenzó a espaciarse, más lento, más débil, hasta que un silencio absoluto se apoderó del lugar. Yo cerré los ojos y por un momento juré que podía sentirlos todavía allí, flotando bajo el acero, con la desesperación congelada en sus rostros. El puerto entero era un cementerio. Los barcos, ataúdes gigantescos. El agua, una tumba compartida. Y nosotros, los que quedábamos de pie, apenas sobrevivientes que esperábamos nuestro turno. El puerto seguía cubierto de humo y fuego, pero
Entre los que quedábamos vivos empezó a surgir un instinto. Resistir, aunque fuera inútil. Corrí con un grupo de marineros hacia una batería antiaérea medio destruida. El cañón estaba cubierto de hollín, con la sangre de los últimos que lo habían intentado usar aún fresca en la manivela. Uno de mis compañeros, Johnson, apenas podía ver por el humo, pero igual cargó la munición con manos temblorosas. Apuntamos al cielo, donde los aviones japoneses volaban en círculos como aves de rapiña. Cada disparo nuestro se perdía entre las nubes, un rugido débil contra el rugido atronador de sus motores. Algunas ráfagas pasaban tan cerca de nosotros que sentíamos el viento de las balas rozarnos la piel. A nuestro lado, otro grupo improvisaba posiciones con rifles. Disparaban hacia el cielo con armas pensadas para combates en tierra. Vi a un hombre gastar todo su cargador contra un avión que ni siquiera parecía notar su existencia. Cuando terminó, se quedó mirando el cielo vacío, como si recién entonces entendiera que aquello era una lucha imposible. La respuesta del enemigo fue brutal. Una lluvia de ametralladora cayó sobre nuestra posición. Johnson, el que había cargado la munición, recibió una ráfaga directa. Su cuerpo se dobló hacia atrás, como si hubiera sido atravesado por un martillo invisible, y cayó sin vida a mis pies. No tuve tiempo de pensar. Seguí disparando, aunque cada bala que salía del cañón era una chispa de esperanza que se extinguía en el aire. En un momento, creí ver un avión japonés tambalearse en el cielo, dejando una estela de humo. Fue lo único que me dio fuerzas para seguir, aunque sabía que uno menos no cambiaría nada. Los japoneses eran imparables. Bajaban en picada, disparaban, lanzaban bombas y desaparecían antes de que pudiéramos reaccionar. Era como intentar cazar relámpagos con las manos. En medio del humo y la metralla, un pensamiento me atravesó. No estábamos peleando por ganar. Estábamos peleando por morir de pie. El rugido de los motores japoneses comenzó a desvanecerse cerca de las 10 de la mañana. Después de casi 2 horas de bombardeo, la primera y la segunda oleada habían dejado Pearl Harbor convertido en un infierno de humo y acero retorcido. De repente, un silencio extraño cayó sobre el puerto. No era un silencio puro. Era un silencio lleno de gritos apagados, de gemidos lejanos, de crujidos de fuego devorando madera y acero. Un silencio que pesaba más que las explosiones. Me levanté entre los restos de lo que alguna vez había sido una batería antiaérea. El aire seguía espeso, quemaba los pulmones. El sol ya estaba alto, pero apenas atravesaba las nubes negras que cubrían el cielo. Lo primero que vi fue el Arizona, o lo que quedaba de él. El coloso estaba hundido, todavía ardiendo, con más de 1000 hombres atrapados en sus entrañas. El humo salía en columnas gigantes, y el agua alrededor estaba cubierta de una alfombra de aceite y cuerpos. El Arizona se había convertido en una tumba. Más allá, el Oklahoma estaba completamente volcado, con más de 400 hombres atrapados dentro. Los golpes que habíamos escuchado horas antes ya se habían extinguido. El silencio de su casco era la confirmación de que ninguno de ellos volvería a salir. El West Virginia estaba hundido en el fondo poco profundo de la bahía, y el California se iba inclinando lentamente hacia el mismo destino. Solo el Nevada había intentado moverse, tratando de salir del puerto durante el ataque, pero terminó embarrancado en la costa para no bloquear la salida. Las cifras empezaban a hacerse realidad en nuestras mentes. 8 acorazados dañados o destruidos, 188 aviones arrasados en tierra y miles de muertos y heridos. Más de 2.400 hombres habían caído en menos de 2 horas. Caminé por el muelle y lo que vi me acompañará siempre. Cuerpos carbonizados pegados al acero, rostros irreconocibles, congelados en gestos de dolor, marineros heridos que seguían pidiendo ayuda, arrastrándose entre charcos de sangre. El puerto olía a muerte. Nadie hablaba. Los que sobrevivimos caminábamos en silencio, con la mirada perdida. Algunos lloraban sin lágrimas. Otros se quedaban inmóviles, como si esperaran despertar de una pesadilla. Ese fue el verdadero final del ataque. No las explosiones, no el fuego, no las bombas,
sino el silencio después de la tormenta. Cuando comprendimos que Pearl Harbor ya no existía como lo conocíamos. Solo quedaba la memoria de un infierno que había comenzado al amanecer. El ataque había terminado, pero el infierno no. Cuando los aviones japoneses desaparecieron hacia el horizonte, dejamos de pensar en disparar y comenzamos a pensar en sobrevivir. Las órdenes eran confusas, los gritos se mezclaban con el humo y la desesperación. Algunos oficiales intentaban reagrupar a los marineros dispersos, pero muchos de ellos estaban demasiado heridos o en estado de shock para moverse. Otros simplemente obedecían por inercia, como autómatas en medio de las ruinas. El fuego seguía devorando los restos de los barcos. Corrimos con mangueras, baldes, cualquier cosa que pudiera contener agua, para sofocar las llamas que seguían lamiendo las cubiertas. El calor era tan intenso que sentías que la piel se abría con cada ráfaga de aire caliente. El humo era tan espeso que no se veía a más de unos metros. Tropezábamos constantemente con cuerpos esparcidos en cubierta, algunos irreconocibles, reducidos a fragmentos de carne y uniforme. En ocasiones, el único modo de saber si alguien aún estaba vivo era observar si la sangre seguía brotando. Escuché a un grupo trabajar desesperadamente cerca del Oklahoma, tratando de abrir un boquete en el casco con sopletes. Se apresuraban contra el tiempo, pero el oxígeno se acababa adentro. Cada minuto que pasaba era una sentencia de muerte para los hombres atrapados. Otros intentaban rescatar heridos de entre los escombros de hangares y barracones. Yo ayudé a levantar un pedazo de viga que atrapaba a un soldado joven. Su pierna estaba rota en ángulos imposibles, pero aún respiraba. Lo cargamos entre dos y lo dejamos sobre una camilla improvisada hecha con una puerta arrancada. Los hospitales seguían desbordados. Médicos y enfermeras cubiertos de sangre iban de un cuerpo al otro como sombras. Algunos heridos ni siquiera alcanzaban a entrar. Morían en la entrada, alineados contra las paredes. El aire estaba lleno de órdenes gritadas, de motores de bombas de agua, de llantos apagados. Pero, por encima de todo, lo que más se sentía era el desconcierto. Nadie sabía si los japoneses volverían, si esto era solo el inicio. Recuerdo mirar al horizonte buscando más aviones enemigos y sentir el estómago apretado por el miedo. Después de lo que habíamos vivido, sabíamos que el cielo podía abrirse de nuevo en cualquier momento. Ese día aprendí que el silencio tras una batalla no significa paz. Significa trabajo, muerte lenta y la pesada tarea de seguir vivo. Cuando el sol cayó sobre Oahu, el puerto seguía envuelto en humo. Los barcos todavía ardían, iluminando el cielo nocturno con un resplandor rojizo que parecía el fuego de un volcán. El olor a carne quemada, pólvora y aceite impregnaba el aire, y era tan fuerte que parecía tatuarse en la piel. Los sobrevivientes estábamos agotados, pero nadie podía dormir. La orden era clara: mantenerse en guardia. Los oficiales advertían que los japoneses podían volver en cualquier momento. Algunos hablaban de un desembarco en la isla. Otros juraban haber visto luces de señales en las colinas, como si espías en tierra estuvieran ayudando al enemigo. La paranoia nos mantenía despiertos tanto como el miedo. Las baterías antiaéreas estaban listas, y cada marinero llevaba un rifle cargado. Pero lo que más me estremecía era el silencio roto por disparos aislados. En la oscuridad, cada sombra parecía un enemigo. Disparamos contra pájaros, contra ramas movidas por el viento, incluso contra nuestras propias siluetas reflejadas en el agua. El miedo nos estaba devorando. Al caminar por el muelle, vi a un grupo de marineros sentados en fila, envueltos en mantas chamuscadas, con la mirada perdida. Eran los que habían salido vivos del Arizona. No hablaban, no lloraban. Solo miraban fijamente el resplandor del barco hundido, como si aún escucharan los gritos de sus compañeros atrapados. En el hospital improvisado, las lámparas de emergencia proyectaban sombras largas sobre los cuerpos apilados. Los médicos seguían trabajando sin descanso, operando con bisturís que hervían en cubetas de agua y sin más anestesia que un trago de whisky. Los gritos de dolor se confundían con rezos en voz baja. Esa noche,
Mientras caminaba con el fusil en las manos, entendí que Pearl Harbor no había terminado. El ataque japonés había sido solo el golpe inicial. Lo peor estaba en nuestras cabezas, la incertidumbre de si al amanecer estaríamos vivos o si el cielo volvería a abrirse con más bombas. Nunca una noche me había parecido tan larga. Y nunca había sentido tanto miedo de ver un nuevo amanecer. El amanecer del 8 de diciembre llegó cargado de humo y silencio. La bahía todavía estaba cubierta de columnas negras que se elevaban hacia el cielo, y el agua parecía un espejo roto. Manchas de aceite, madera carbonizada y cuerpos que aún flotaban. Caminé por el muelle con la sensación de que cada paso lo daba sobre una tumba abierta. Los restos de los barcos eran esqueletos retorcidos. El Arizona seguía ardiendo en su interior, como si el fuego se negara a extinguirse. Del Oklahoma ya nadie esperaba rescates. Los golpes dentro del casco habían cesado hacía horas. La isla entera parecía aturdida. Nadie hablaba demasiado. Nos limitábamos a trabajar. Arrastrábamos heridos, contábamos cuerpos, sacábamos cadáveres del agua y los alineábamos en filas interminables, cubiertos con sábanas, lonas o lo que hubiera a mano. Ese mismo día la noticia llegó desde Washington. El presidente Franklin D. Roosevelt había hablado ante el Congreso. Su voz, transmitida por radio, retumbó en cada rincón de la base. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia. Al escucharlo, sentí una mezcla de rabia y vacío. Infamia. Sí, esa era la palabra. Habíamos sido sorprendidos, masacrados mientras dormíamos. Más de 2.400 hombres habían muerto. Más de 1.000 en el Arizona solamente. Muchos de mis compañeros juraban venganza en voz baja. Decían que pagarían caro cada gota de sangre derramada en Pearl Harbor. Yo no podía pensar en venganza. Solo podía pensar en el silencio de los barcos hundidos, en los rostros congelados de los que no volverían a casa. El 8 de diciembre no trajo paz. Trajo conciencia. Por fin entendimos que ya no éramos simples marineros en Hawái. Ahora éramos soldados de una guerra que había comenzado para nosotros con fuego, sangre y muerte. Ese amanecer marcó el final de nuestra inocencia y el inicio de un largo camino de guerra. El 9 de diciembre amaneció con la misma sombra de la tragedia. El humo todavía se alzaba desde el Arizona y el olor a quemado no desaparecía del aire. Pero ahora teníamos otra tarea que parecía aún más dolorosa que la batalla: enterrar a nuestros muertos. Los cuerpos que recuperábamos del agua eran alineados en largas filas sobre la costa. Algunos estaban tan quemados que era imposible reconocerlos. Otros seguían con los ojos abiertos, como si aún miraran el cielo del último amanecer que vieron. Los cubríamos con lonas, mantas, cualquier tela que encontráramos. Los funerales eran improvisados. No había ataúdes, no había ceremonias formales. Cavábamos fosas comunes en la tierra húmeda y allí dejábamos decenas de cuerpos juntos, sin nombre, sin despedidas. A veces alguien murmuraba una oración. A veces solo había silencio. Recuerdo haber cargado a un compañero al que conocía bien. Se llamaba Reynolds. Lo encontré en el muelle, su uniforme pegado al cuerpo por el aceite y la sangre. Cuando lo bajamos a la fosa, me di cuenta de que no llevaba identificación. Su rostro estaba irreconocible. Nadie sabría que él estaba ahí, enterrado con desconocidos. Eso me golpeó más que cualquier bomba. Los sacerdotes hacían lo que podían. Caminaban entre las filas de muertos rezando en voz baja, con crucifijos negros por el humo. Algunos sobrevivientes se arrodillaban a su lado, llorando en silencio. Otros apenas podían mirar. Mientras tanto, las llamas seguían en el Arizona. Más de 1.000 hombres seguían atrapados en sus entrañas, y sabíamos que jamás saldrían. El barco mismo se había convertido en su tumba, y no había forma de rescatarlos. La ceremonia sobre su cubierta fue corta. Una bandera, unas palabras, y el silencio absoluto de todos los que quedábamos en pie.
ese día entendí lo cruel que era la guerra. No solo mataba a hombres, también les robaba su nombre, su identidad, su derecho a ser recordados como individuos. En Pearl Harbor, los héroes se enterraban en masa, y el mar se quedaba con los que no podíamos recuperar. Los días siguientes fueron una pesadilla interminable. Ya no había bombas cayendo, pero el puerto seguía pareciendo un campo de batalla activo. El humo nunca desaparecía. El olor a muerte se impregnaba en todo. Y cada rincón recordaba la masacre del 7 de diciembre. Nuestra nueva misión era reconstruir, aunque apenas teníamos fuerzas. Nos ordenaron limpiar escombros, levantar hangares destruidos y reparar lo que aún pudiera usarse. Pero lo más difícil era trabajar rodeados de cadáveres que todavía aparecían bajo el agua o entre los restos de los barcos. Cada vez que removíamos una viga o cortábamos una plancha de acero, aparecían cuerpos aplastados o carbonizados. Algunos todavía en posiciones que mostraban cómo habían intentado escapar en sus últimos segundos de vida. Nadie decía nada. Solo los levantábamos con cuidado y los llevábamos a las filas interminables de muertos. El miedo a un segundo ataque seguía vivo en todos nosotros. Cada ruido de motor en el cielo hacía que levantáramos las armas. Algunos incluso disparaban antes de comprobar si eran aviones japoneses o estadounidenses. Vivíamos con los nervios rotos, preparados para morir de nuevo en cualquier momento. La base estaba en ruinas, pero el trabajo no se detenía. Soldados y marineros martillaban, levantaban estructuras y apagaban incendios que aún ardían en algunos depósitos de combustible. Mientras tanto, las torres de vigilancia se llenaban de hombres exhaustos, con los ojos rojos por la falta de sueño, observando el horizonte como si en cualquier instante fueran a aparecer más aviones enemigos. Yo mismo pasé una noche entera en un puesto de guardia, con el rifle en las manos y el corazón en la garganta. Cada sombra que se movía en la oscuridad parecía una amenaza. No dormí ni un segundo. La reconstrucción era más que trabajo. Era una manera de convencernos de que todavía estábamos vivos. De que aunque Pearl Harbor había sido reducido a cenizas, todavía quedaba algo que defender. Pero en lo profundo de nuestros corazones sabíamos la verdad. Lo que habíamos perdido no podía reconstruirse. Ni los barcos, ni los hangares, ni las armas. Lo más valioso que se había hundido en el puerto eran las vidas de miles de hombres. Y esas jamás volverían. El 8 de diciembre de 1941, mientras nosotros seguíamos recogiendo cadáveres y reparando lo que podíamos en Pearl Harbor, llegó la noticia que cambiaría todo. Estados Unidos había declarado la guerra a Japón. Escuchamos la transmisión de Roosevelt en una radio improvisada, la misma voz que un día antes nos había hablado de una fecha que vivirá en la infamia. Ahora su tono era más fuerte, más decidido. El Congreso había votado casi por unanimidad, y la nación entera estaba lista para la guerra. Entre los sobrevivientes, el efecto fue inmediato. Algunos lloraron de rabia, otros apretaron los puños en silencio. Había dolor, sí, pero sobre todo había una sed de venganza. Cada hombre miraba el puerto en ruinas y veía no solo barcos destruidos, sino hermanos muertos que pedían justicia desde el fondo de la bahía. Ese mismo día comenzaron a llegar refuerzos desde otras islas. El puerto, aún humeante, se llenó de marineros y soldados nuevos, con rostros frescos y armas listas. Ellos nos miraban como si fuéramos fantasmas, cubiertos de hollín, con los ojos hundidos, oliendo a humo y muerte. Los mandos daban órdenes rápidas: reorganizar defensas, reparar pistas aéreas, preparar la base para lo que vendría. Ya no éramos una guarnición dormida en Hawái. Ahora éramos la primera línea de una guerra que apenas comenzaba. Yo no sabía cómo sentirme. Una parte de mí se alegraba al escuchar la palabra venganza, al pensar que los japoneses pagarían caro lo que habían hecho. Pero otra parte, la más cansada, solo sentía un vacío. ¿Qué significaba vengar a los muertos si ellos nunca volverían? Esa noche, mientras vigilábamos el puerto, escuché a un compañero murmurar: Pearl Harbor fue la primera, pero no será la última.
Su voz tenía un tono frío, como si ya viera el futuro. Y en mi interior, lo supe también. Estábamos entrando en una guerra que se extendería por mares, selvas y ciudades enteras. El grito de venganza había comenzado, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Los días posteriores al ataque fueron una mezcla extraña de silencio y ruido. Silencio cuando caminábamos entre los barcos hundidos, recogiendo cuerpos que el mar seguía devolviendo. Ruido cuando los nuevos destacamentos llegaban a la base, trayendo motores, armas y órdenes frescas desde Washington. Los recién llegados nos miraban como si fuéramos sobrevivientes de otro mundo. Y, en cierto modo, lo éramos. Éramos los que habíamos visto arder el Arizona, los que habíamos escuchado los golpes de los hombres atrapados en el Oklahoma, los que aún olíamos el humo del aceite ardiendo en el mar. Comenzamos a contar nuestras historias, no por gusto, sino porque era imposible callar. Uno relataba cómo había visto a sus compañeros arder vivos en la cubierta, otro cómo había arrastrado cuerpos sin piernas fuera de los hangares. Yo mismo hablé de las noches sin dormir, escuchando gritos que ya no existían más que en mi cabeza. Pronto, esas historias dejaron de ser individuales. Se convirtieron en el símbolo de algo más grande. Recuerden Pearl Harbor. Empezaban a decir los oficiales, y esas palabras se clavaban en nosotros como un mandato. Cada relato, cada lágrima, cada cadáver recuperado, alimentaba esa consigna. Mientras tanto, los ingenieros trabajaban sin descanso. Los hangares destruidos eran reemplazados por tiendas improvisadas, las pistas aéreas se reparaban a toda prisa, y los barcos sobrevivientes eran enviados a reparar en astilleros cercanos. Todo debía estar listo para lo que vendría. Pero, en las noches, cuando el bullicio bajaba, la bahía volvía a recordarnos lo que había pasado. El agua seguía cubierta de manchas de aceite, y de vez en cuando, una burbuja subía desde el fondo, como si los barcos muertos aún respiraran. El Arizona seguía ardiendo en sus entrañas, y muchos decían que ese fuego nunca se apagaría del todo. Cada vez que veía esas llamas, sentía que eran la voz de los muertos. Una voz que decía lo mismo, una y otra vez. No olviden. Vénganos. Los días posteriores al ataque se convirtieron en una rutina de cenizas y disciplina. Pearl Harbor todavía ardía en nuestros recuerdos y en el propio puerto, pero ahora los oficiales tenían otra misión para nosotros, prepararnos para devolver el golpe. El entrenamiento se volvió más duro. Cada ejercicio, cada maniobra, cada disparo de práctica llevaba consigo un peso distinto. La rabia y la humillación de lo que habíamos vivido. Ya no éramos marineros relajados en un paraíso tropical. Éramos hombres endurecidos, con cicatrices visibles y otras que nadie podía ver. Los instructores no necesitaban gritarnos demasiado. Bastaba con mencionar el Arizona o el Oklahoma para que cada uno de nosotros apretara los dientes y siguiera hasta el límite. Nadie quería volver a ser sorprendido dormido. Nadie quería volver a escuchar los golpes desesperados de los atrapados dentro de un casco de acero. Las noches seguían siendo las peores. Muchos despertaban gritando, soñando con llamas, con agua hirviendo de aceite, con cuerpos flotando en silencio. A veces, en medio de la oscuridad, podías escuchar sollozos apagados en las barracas. Nadie juzgaba a nadie. Todos cargábamos con los mismos fantasmas. El mando militar comenzó a repetir una consigna. Recuerda a Pearl Harbor. Al principio eran solo palabras, pero pronto se convirtió en una promesa. Cada vez que levantábamos el fusil, cada vez que formábamos en fila, estas 3 palabras nos atravesaban como cuchillas. Recordar significaba entrenar más fuerte, resistir más, prepararnos para el momento en que los japoneses pagarían por cada muerto en el puerto. Yo, que había visto de cerca la carne ardiendo y el mar convertido en tumba, lo sentía más que nadie. No buscaba gloria, no buscaba medallas. Solo quería que el enemigo supiera lo que significaba despertar el infierno en nosotros. Pearl Harbor ya no era solo un lugar. Era una herida, un símbolo, una palabra grabada a fuego en nuestra memoria.
y con cada día que pasaba, esa herida se transformaba en acero dispuesto a golpear de regreso. El puerto que alguna vez fue un destino tranquilo en medio del Pacífico ya no existía. Pearl Harbor se había transformado en una fortaleza herida que no descansaba nunca. Los días eran un caos de martillos, grúas y motores. Equipos de ingenieros reparaban pistas de aterrizaje, levantaban hangares destruidos y trataban de devolver la vida a barcos que parecían cadáveres flotantes. El Nevada, embarrancado en la costa, era reflotado con bombas de agua mientras los hombres trabajaban en turnos interminables. El California y el West Virginia eran rescatados del fondo poco a poco, como gigantes que se negaban a morir. Cada barco reparado no era solo acero recuperado, era una promesa de venganza. Los oficiales repetían que cada nave que regresara al mar lo haría con la furia de los muertos de Pearl Harbor a bordo. La disciplina era implacable. Guardias vigilaban cada esquina. Baterías antiaéreas apuntaban al cielo las 24 horas. El miedo a un segundo ataque japonés nunca desaparecía. Incluso semanas después, cualquier sombra en el horizonte o ruido en la noche hacía que todos corriéramos a nuestras posiciones. Pero lo más fuerte no estaba en las armas ni en los barcos. Estaba en nosotros. Cada hombre llevaba Pearl Harbor grabado en la piel. Cuando cargábamos munición, cuando levantábamos vigas o disparábamos en prácticas, lo hacíamos pensando en los que habían quedado atrapados en el Arizona, en los que habían ardido en el agua, en los que golpearon el casco del Oklahoma hasta que sus puños sangraron en vano. A veces, mientras caminaba entre los restos que aún flotaban en la bahía, sentía que el puerto entero respiraba con nosotros. El humo del Arizona, que todavía se alzaba desde su interior, parecía recordarnos cada día por qué seguíamos vivos. No para olvidar, sino para luchar. Pearl Harbor ya no era un puerto. Era un monumento de cenizas que nos gritaba que la guerra apenas había comenzado. Con el paso de los días, Pearl Harbor dejó de ser solo un lugar en llamas en medio del Pacífico. Se convirtió en un símbolo, en una herida abierta que todos llevaban en la boca y en el corazón. La frase "recuerda a Pearl Harbor" empezó a escucharse en todas partes. Primero entre nosotros, los sobrevivientes, como un susurro cargado de rabia. Luego en discursos, en periódicos, en canciones. El eco de nuestra tragedia se extendía más allá de Hawái, hasta cada rincón de Estados Unidos. En los muelles, en los talleres, incluso en los hospitales, esa frase aparecía pintada en carteles improvisados. Recuerdo haber visto a un joven marinero, recién llegado de California, escribirla con tiza en el costado de un hangar destruido. Lo hizo con letras grandes, torcidas, pero cada trazo parecía tallado en piedra. Pronto, se convirtió en un grito de guerra. Cuando entrenábamos, alguien lo gritaba y todos respondíamos con más fuerza. Cuando cargábamos municiones o reparábamos barcos, esa consigna nos mantenía firmes. Era como si las voces de los muertos nos hablaran a través de esas palabras. Mientras tanto, la propaganda comenzaba a circular. Afiche tras afiche mostraba el humo del Arizona, el fuego en la bahía, y debajo una orden clara: recuerda a Pearl Harbor. No era solo memoria, era venganza. Un recordatorio de que el enemigo nos había despertado de golpe y que no descansaríamos hasta devolver el golpe. Yo miraba todo esto con sentimientos encontrados. Parte de mí sentía la rabia arder como una antorcha, empujándome a seguir adelante. Pero otra parte, más cansada, se preguntaba si toda esa furia nos devolvería lo que habíamos perdido. Aún así, cada vez que veía el humo del Arizona seguir elevándose hacia el cielo, entendía la verdad. Pearl Harbor no era solo un recuerdo, era un juramento que habíamos hecho con sangre. Han pasado días desde aquel amanecer de fuego, pero en mi mente sigue siendo eterno. Cada noche cierro los ojos y vuelvo a escuchar los motores de los aviones, las explosiones que partían el cielo, los gritos de mis compañeros ardiendo en cubierta. Pearl Harbor no terminó el 7 de diciembre de 1941.
Pearl Harbor vive dentro de nosotros, en cada respiración, en cada silencio. He visto barcos hundirse, hombres golpeando las paredes de acero hasta que sus puños sangraron, cuerpos flotando en un mar que se volvió cementerio. He respirado el humo de mis hermanos convertidos en cenizas, y sé que esas imágenes me acompañarán hasta el fin de mis días. Dicen que la historia recordará Pearl Harbor como el inicio de una guerra. Para mí, siempre será el fin de una inocencia. Un antes y un después marcado con sangre y fuego. También sé que seguimos aquí, que los sobrevivientes llevamos en nuestros hombros el deber de contar lo que vimos, para que el mundo nunca olvide. Recuerda a Pearl Harbor no es solo un grito de venganza. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, de lo rápido que la calma puede convertirse en infierno. Ahora, mientras el puerto se reconstruye y los hombres entrenan con la mirada fija en el futuro, yo cierro los ojos y susurro un adiós silencioso a quienes quedaron bajo el agua, porque al final, ellos son la verdadera voz de Pearl Harbor. Y a ti que me escuchas esta noche, descansa. Cierra los ojos sin miedo, sabiendo que lo que vivimos será contado, recordado y jamás olvidado. Buenas noches y dulces, sangrientos sueños.